Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnología de Granos. Hoy vamos a seguir con la segunda clase dedicada a lo que es la tecnología de las oleaginosas y nos vamos a dedicar a revisar algunas generalidades de la industria aceitera argentina y algunos aspectos vinculados con lo que es el procesamiento de la soja, principalmente, que es la principal oleaginosa de nuestro país, y también del girasol, fundamentalmente porque es una oleaginosa de mucha tradición en Argentina y cuyo aceite es, por otra parte, el más utilizado. Así que nos vamos a dedicar a analizar cuáles son los aspectos más importantes en lo que concierne a la utilización de estas dos oleaginosas. Bueno, aquí quise resumirles muy sucintamente cuáles son los principales usos de las oleaginosas, no solo de la soja y del girasol, sino también, bueno, incluí otros usos, como por ejemplo sería la elaboración de aceites, en el caso de la linaza, del aceite de lino, y también, por ejemplo, lo que sería el consumo humano directo, en el caso del maní, pero bueno, la mayoría de los usos de las oleaginosas les son comunes a ellas, como sería el caso del aceite comestible para ensaladas, el aceite para frituras, la elaboración de margarinas y de productos hidrogenados para su incorporación en una multiplicidad de alimentos, alimentos de toda índole. Bueno, la elaboración de biodiesel para el corte con los combustibles fósiles, en este caso en Argentina eso se hace pura y exclusivamente con aceite de soja. Harinas y pellets, que son el residuo sólido de la extracción de aceite y que tienen altos niveles de proteína y por ende son muy utilizados en la alimentación animal. Concentrados proteicos también, a partir de esas harinas, y otros productos de extracción, como es el caso de las lecitinas, los tocoferoles, y, por qué no mencionar, el uso de las semillas oleaginosas, estoy pensando por ejemplo, en la colza, en algunos casos para lo que es la elaboración de alimentos para pájaros. Bien, para arrancar con el tema de la industria, bueno, ustedes en la primera clase ya estuvieron conversando, Cristian estuvo conversando acerca de la importancia de lo que es el sector oleaginoso en Argentina, eh, por el volumen que hacemos de soja y por la tradición que tenemos en lo que es el cultivo y el procesamiento de girasol, y ello nos posiciona en la escala mundial, bueno, en un lugar de privilegio. Estamos entre 6 países que llevan adelante el grueso del procesamiento de granos oleaginosos, con una capacidad de molienda que hoy por hoy está en el orden de los 46 millones de toneladas. Entre estos 6 países que tienen aquí, liderados por China, llevamos adelante el 70% de la molienda de granos oleaginosos del mundo, ¿sí? Y nuestro país se destaca no solamente por los volúmenes, sino porque cuenta con una de las industrias procesadoras más eficientes del mundo. Además del volumen que procesamos de granos oleaginosos, fundamentalmente soja, Argentina tiene una situación muy particular, y es que tenemos, de todo lo que producimos y procesamos, tenemos un bajísimo consumo. El tamaño de estas pelotas es el consumo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que procesamos muchos granos oleaginosos. Fíjense que estamos procesando prácticamente en un nivel equiparable al de Brasil y ligeramente inferior al de Estados Unidos, pero nuestro consumo, dado por el tamaño de la flota, es sensiblemente menor. Lo que significa que
tenemos, una vez satisfechas las necesidades de consumo interno, tenemos un excedente para la exportación muy importante. Y eso está representado por esta línea punteada, que sería el nivel de satisfacción exacto, ¿sí? Todos los países que están por debajo de esta línea punteada son países que producen más aceites de lo que consumen y por ende participan en el mercado de exportación de los productos obtenidos. Y todos los que están por encima tienen una situación de producción variable, como sería el caso de China o de la Unión Europea, pero que tienen consumos muy, muy elevados, y eso hace que se transformen en importadores de insumos, de productos. Bueno, ya les había mencionado que el complejo sojero es el principal complejo exportador de la Argentina, es el que le representa al país el mayor ingreso de divisas en concepto de exportaciones, eso es alrededor del 26% del total comercial, o sea, no comercializado, del total de ingreso de divisas, muy por encima de, bueno, de complejos muy importantes como el automotriz, el complejo maicero y el resto que están aquí graficados en esta transparencia. El complejo soja, entre los 6 cultivos más importantes de Argentina, por supuesto es el más importante, por encima del de girasol, que es mucho más discreto, por encima del triguero, del de maíz, y también el de los complejos del sorgo y de la cebada. Pero además este complejo, el complejo oleaginoso, conformado tanto por la soja como por el girasol, es un complejo que su fuerte lo tiene en lo que es la exportación de productos ya elaborados, fundamentalmente aceite y harinas. En cambio, tanto en el caso del complejo triguero como en el caso del complejo maicero, lo que más exportan son commodities, son granos. Bien, aquí tenemos lo que sería el flujograma de la soja, me parece muy interesante porque nos muestra cómo es el escenario general de la soja en nuestro país. Bueno, acá tenemos los niveles actuales de producción, alrededor de 50 millones de toneladas, a los que se suman anualmente también poco menos de 2 millones de toneladas que ingresan al país normalmente de Paraguay, ¿sí? O sea que Argentina importa grano, poroto de soja, para procesarlo con su industria, que por cierto tiene una capacidad instalada muy importante, y entonces con esta importación se asegura mantener altos niveles de ocupación de esa capacidad instalada. La mayor parte de estos granos, entonces, es procesado en Argentina, ¿sí? Un alto porcentaje, o utilizado en Argentina, también se reserva algo para lo que es semilla y para otros usos minoritarios, pero la mayor parte se procesa, lo procesa la industria aceitera para la obtención de aceites y harinas. Y hay una pequeña proporción de lo que es la producción de poroto de soja que se canaliza a la exportación como poroto. Eso es alrededor de 7 millones de toneladas anuales. De lo que entra a la molienda, que es casi las 3/4 partes de lo que queda, bueno, eso entonces va a ser transformado en aceite, y el residuo sólido, una vez obtenidos los aceites, son las harinas y los pellets. Esos aceites son utilizados. Bueno, la mayor parte se destina al mercado de exportación, más del 60% de los aceites producidos se exportan en una condición de
crudo desgomado, habitualmente como es soja, primero se le sacan las gomas, pero no es refinado para la exportación. Y el resto, lo que queda para ser procesado para lo que es el consumo en Argentina, en realidad una parte es refinado para ser utilizado para producir aceite de mesa, normalmente es aceite mezcla, ¿sí? Porque vemos poco aceite de soja como tal en góndola, y hay una parte importante que se utiliza para la elaboración de biodiesel. Biodiesel que va a tener dos destinos importantes. Uno va a ser el corte de nuestros combustibles diésel fósil. Esto ustedes saben que según la ley de biocombustibles es obligatorio, del mismo modo que era obligatorio el corte de las naftas con bioetanol, y hay una cantidad ligeramente superior a la cantidad utilizada para el corte que se exporta como tal, que se exporta como biodiesel. Eso en cuanto a los aceites. Y en cuanto a las harinas, esto sí realmente es una actividad netamente, digamos, un producto netamente de exportación. Prácticamente casi el 90% de las harinas y pellets de soja se exportan, somos primer exportador de harinas, también lo somos de aceites, y el resto queda para lo que es consumo interno, para ser utilizado, bueno, por las actividades, por la elaboración de dietas para distintos tipos de animales, habitualmente monogástricos. Bueno, entonces aquí tienen un pequeño resumen de algunas cosas que estuvimos conversando recién. Respecto del poroto, entonces dijimos que más del 75% del poroto queda para ser procesado internamente. Es un consumo interno, pero la realidad es que no es que lo consumimos, sino que queda para ser procesado por nuestra industria nacional, y los productos de este procesamiento son los que sí van a ser canalizados al mercado de exportación, tanto en el caso del aceite como en el caso de los pellets de soja. Lo que queda el resto del poroto es lo que se va a canalizar a la exportación. Parte de este aceite, como les dije, lo que queda para lo que no es exportado como tal, se procesa, se refina o se utiliza para la elaboración de biodiesel, que a su vez la buena parte va a ser destinado al mercado de exportación y otra parte va a ser destinado al consumo interno para el corte de los combustibles fósiles. Bueno, aquí tenemos el escenario de las exportaciones. Entonces, lo que les comentaba, en el caso del poroto de soja, el grueso del poroto de soja que se exporta, dijimos que son alrededor de 7 millones de toneladas, va a unos pocos países, pero la mayor parte va a China. ¿Sí? China no solamente produce mucha soja, procesa mucha soja y más de la que produce, por lo tanto debe importar poroto de otros países para tener a pleno su industria nacional. En el caso del aceite, Argentina exporta a un selecto grupo, a una cartera de clientes bastante interesante, pero India es un jugador muy importante en las importaciones, India, Bangladesh y algunos países de Latinoamérica como es Perú y Venezuela. En el caso de las harinas proteicas van a países del sudeste asiático, la mayoría de ellos países que, bueno, utilizan nuestras harinas y nuestros pellets para la conversión en carne aviar, carne porcina. Son países que en este momento tienen un gran desarrollo de esas actividades, y por supuesto también algunos países de la Unión Europea. Y el caso del biodiesel, el biodiesel tiene un destino más a los países de Europa, a Holanda, a Malta, Bélgica, Canadá y España. Bien,
¿Qué pasa con la industria procesadora? Esta industria que elogiamos tanto y que decimos que es tan eficiente. Bueno, la industria procesadora de granos oleaginosos en el país, por supuesto, tenemos plantas dispersas en buena parte de lo que es la región pampeana. No obstante, el grueso están concentrados en la provincia de Santa Fe. Fíjense que casi el 80% de la molienda de granos oleaginosos está localizada en ese corto tramo sobre la hidrovía, en donde también están ubicados los principales puertos por los que sale nuestra producción. Recuerden que habíamos dicho que esta era una zona de alta concentración de puertos. Bueno, y no es casualidad entonces que estas industrias estén ubicadas en esos lugares, no solamente porque están cercanas a los sitios de producción, sino también porque están inmediatas, o sea, próximas o cercanas, construidas al lado de lo que son los puertos de embarque. De hecho, muchas de las plantas que están en esta zona tienen su propio puerto para canalizar sus exportaciones. Bueno, aquí tienen un detalle precisamente de esa zona que es considerada la más eficiente en el mundo en lo que hace al procesamiento de granos oleaginosos, y la cercanía a los puertos, y también a todo lo que es la red de ferrocarril y la red vial, son otros de los factores que hacen a la eficiencia de este complejo oleaginoso argentino. Y como les decía, entonces, 80% del procesamiento de nuestro país se concentra en este hinterland, en este reducto sobre la hidrovía. Esos son alrededor de 165.000 toneladas diarias, es lo que puede procesar este conglomerado de empresas, entre las cuales hay empresas muy conocidas como Argentina General Dehesa, Vicentín, Nidera, Cargill, ¿sí? El total de la capacidad instalada argentina es de 209.000 toneladas diarias. Eso es lo que puede procesar diariamente el complejo oleaginoso argentino. Y de ese total, 165.000, poco más que eso, se realiza en esta zona. Bueno, acá tienen el detalle de esas 20 plantas, acá las tienen con nombre y apellidos y dónde están ubicadas. La mayoría de ellas tienen acceso a puerto, ¿sí? Sobre el río Paraná, y también, bueno, hay mucha variación en las capacidades de procesamiento, que van desde 300 a 500 toneladas diarias hasta, por ejemplo, 33.000 toneladas diarias, que es el caso de Renova, que es una empresa con capitales 50% de Glencore y 50% de Vicentín. Bien, yendo a lo que es el procesamiento de la soja, lo que primero tenemos que tratar de recordar es cómo es la composición del poroto de soja. El poroto de soja tiene un rango de materia grasa o de lípidos, solemos decir, que va entre 18 y 22%, pero bueno, habitualmente la media está en 19, 20% de materia grasa. La proteína está en el rango entre 35 y 40, bueno, en estos últimos años está promediando un 37%, esto es todo un problema para Argentina, porque los niveles de proteína vienen bajando, ya vamos a hablar más adelante, o recordar el porqué de este descenso de la proteína en la soja, pero bueno, estamos hablando de un poroto que tiene una media de 37% de proteína. Después tiene niveles de fibra y de ceniza, fundamentalmente fibra es el tegumento, representado por el tegumento, que
recubre la semilla, cenizas o minerales, de alrededor del 15%, y carbohidratos no estructurales, carbohidratos distintos a los que tienen los cereales, y en este caso estamos hablando de estaquiosa, rafinosa, que tienen alrededor de un 25%. Algunos de estos carbohidratos son bastante problemáticos, sobre todo cuando la soja va a ser utilizada para consumo humano, porque son responsables de algunos desórdenes intestinales, y entonces es por eso que la soja hay que cocinarla para desactivar estos carbohidratos. Bien, entonces, a partir de lo que es el poroto de soja, teniendo en cuenta que la materia grasa o los lípidos están en el orden del 19%, el proceso de industrialización de la soja consiste básicamente en extraer la materia grasa, recuperar la materia grasa como aceite, y eso entonces uno habitualmente dice que por cada tonelada de poroto se va a obtener entonces alrededor de 190 kilos de aceite, porque eso es el 19%, ¿sí? Y lo que queda es un residuo sólido al que llamamos harinas proteicas, que van a estar en esta proporción. Si sacamos alrededor de 20%, 19% de aceite, el resto va a ser harinas proteicas, o sea, alrededor del 78 o 80%. También va a depender si se retiran las cáscaras o si las cáscaras quedan incluidas en las harinas, porque muchas veces las cáscaras no son separadas en el proceso. Entonces, bueno, ahí vamos a tener algunas variaciones, sobre todo en cuanto a la composición de las harinas proteicas. Entonces, también aprovecho para decirles que se producen dos calidades de harinas proteicas, las que llamamos High Pro, o sea, de proteína alta, que habitualmente debieran tener para alcanzar los estándares que impone el mercado internacional, debieran tener más del 47% de proteína, y harinas low pro, o sea, de baja proteína, que son las que quedan para el mercado interno. Las harinas high pro son las que salen al mercado internacional y, por supuesto, las que alcanzan mayor precio de venta. Y las harinas low pro son las que quedan para el consumo interno, tienen menores niveles de proteína, y para la elaboración de estas harinas proteicas habitualmente en el proceso no se separan las cáscaras. Esa es la razón por la cual la proteína queda en un punto un poco más diluida. En cambio, en estas harinas high pro, si partimos de un poroto con 37% de proteína, primero sacamos entonces las cáscaras, después se retira el aceite, y eso es lo que hace que en el residuo sólido remanente la proteína trepe a niveles superiores al 46% y más. En la norma comercial de soja, espero que todos ustedes la tengan presentes, recordarán que entre los oleaginosos, también recuerden que la soja en realidad es una legumbre, la norma de soja es una norma bastante particular, porque en ella no encontramos ni materia grasa ni acidez de la materia grasa, pero tampoco encontramos el rubro proteína. Y en virtud de lo que acabamos de decir, de la importancia que tiene la proteína en lo que sería la comercialización del residuo sólido, o sea, de las harinas proteicas, sería razonable pensar que proteína podría llegar a ser un rubro incluido en el mercado. Bueno, eso se viene discutiendo mucho porque se pensó como una opción para ver si se podían mejorar los niveles de proteína del poroto, alentando y dando bonificaciones, pero bueno, después eso se analizó un poquito más en profundidad y se vio que el problema es que iba a ser el productor el que iba a terminar pagando el precio de ese descenso que viene experimentando la soja en la escala nacional, y que responde en un punto a varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo,
el deterioro en la fertilidad de los suelos, sobre todo los suelos en los que se hace la soja, que en muchos casos se hace en una secuencia de doble cultivo. También tiene que ver con el aumento en los niveles promedios de rendimiento de los nuevos cultivares, y en la soja se da la misma situación que en el trigo, o sea que tenemos una relación inversa entre rendimiento y proteína, y eso ha hecho entonces que estos nuevos cultivares de soja, que tienen rendimientos medios superiores a los 3.000 kilos por hectárea, tengan niveles de proteína menores. Bueno, es todo un tema en discusión, el tema de la proteína de la soja, lo vamos a ir mencionando en varios puntos de esta presentación. Pero bueno, no hay entonces materia grasa, no hay proteína y tampoco hay acidez de la materia grasa. Lo que sí están presentes son rubros que están en otros granos, como es el caso de materias extrañas, todo lo que acompaña el grano del campo y debe ser retirado. Bueno, también tierras, granos negros, son granos que quedan, se oscurece su tegumento y después van a contaminar las harinas. Los granos quebrados o partidos, este es un tema muy importante, la tolerancia es bastante alta, pero este es un tema muy importante, ya vamos a ver en el proceso industrial de qué modo puede llegar a afectar la presencia de un alto porcentaje de granos partidos sobre la eficiencia del proceso de recuperación de aceite. O sea que este es un tema, además al que la soja es bastante vulnerable, es un grano duro porque tiene poca materia grasa, y si los niveles de humedad, por ejemplo, son muy bajos, podemos llegar a tener un incremento en el porcentaje de grano partido, y eso absolutamente es contraproducente. Bueno, están granos dañados, fermentados, y también, bueno, además de la humedad, tenemos acá este rubro sobre el que nos vamos a dedicar hacia el final de esta presentación, que es el tema del grano verde, ¿sí? Pero tengámoslo ahí en el buffer para después hablar de él de manera particular. Bien, les voy a mostrar primero entonces un diagrama general de cómo es la obtención de aceites vegetales en granos oleginosos en líneas generales. Con este esquema que les estoy mostrando, este diagrama, podrían ser procesados cualquiera de los granos oleginosos que ustedes conocen. Podría ser colza, podría ser soja, girasol, cártamo, ¿sí? O lino. Lo que quiero que vean que hay una serie de etapas que pueden llegar a ser comunes a todos ellos, todos podrían ser procesados de esta manera, pero necesito que se focalicen en algunas cuestiones. Bueno, además de lo que es la etapa de limpieza y separación y molienda y separación de cáscaras, van a ver que habitualmente los procesos industriales involucran un acondicionamiento térmico para que el aceite se ponga bien fluido. Bueno, estas son etapas que son opcionales en algunos casos, pero quiero que se focalicen en esta etapa, que es la de prensado, y esta otra etapa, que es la de extracción con solvente, que son las etapas en las que efectivamente se recupera el aceite. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cualquier grano oleaginoso podría ser procesado a través de vaya la redundancia, de un proceso en el que se incluya una etapa mecánica de recuperación de aceite. Esto es, el prensado es apretar los granos molidos bueno, que están acondicionados de modo tal de que el aceite se escurra, como cuando retorcemos un toallón. Esto mismo les dije el otro día en la consulta, cuando retorcemos un toallón para eliminar el agua contenida en él cuando lo lavamos, y ejercemos mucha fuerza para que se suelte el agua, pero aún cuando lo hagamos, le apliquemos muchísima fuerza, sería prácticamente imposible que toda el agua que se absorbió sea liberada por este mecanismo. Bueno, eso es lo mismo que pasa con el prensado. O sea, esta es una etapa en la que se recupera un gran porcentaje del aceite. En algunos casos se habla de
hasta un 28-30% del aceite. En el caso, por ejemplo, podría ser del girasol, que tiene altos niveles de aceite en el grano, pero en esta etapa no se puede recuperar todo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, una vez que se recuperó este aceite, el residuo sólido que queda, que va a quedar con un porcentaje todavía muy interesante de aceite, es sometido a un proceso de extracción química con un solvente orgánico que es el hexano. ¿Sí? Entonces, esta torta, que todavía, o expeller, que tiene todavía un remanente de aceite considerable, es desagregada, desarmada y lavada con hexano caliente, que va a solubilizar los lípidos que quedaron remanentes en esta torta. Con ello lo que vamos a hacer es realmente recuperar una altísima proporción de lo que había quedado en la torta de aceite, y vamos a obtener entonces una mezcla del aceite con el hexano, que se llama micela, y que después vamos a ver cómo se recupera, y por supuesto todavía nos va a quedar el sólido impregnado con el solvente hexano. O sea que a partir de allí lo único que vamos a tener que hacer es calentar el aceite y la micela para que el hexano evapore, tiene bajo punto de fusión, se va a los 60 grados, empieza ya a evaporarse, por supuesto lo van a recuperar, y nos queda el aceite. Y lo mismo ocurre con la harina, se va a calentar para que el hexano se evapore y quedarnos con la harina libre de hexano. Ese proceso se llama desolventización. Bueno, por este proceso general podrían ser procesados cualquiera de los granos oleaginosos que ustedes conocen. No obstante, en el caso de la soja, como tiene un nivel de materia grasa muy inferior al del resto, el procedimiento se simplifica, ¿sí? Y se bypassea, en un punto se bypassea el proceso y hay algunas etapas que se evitan. ¿Qué sería esta etapa? ¿Sí? La etapa de la prensa. Como estamos hablando de un poroto que tiene alrededor del 19-20% de aceite, lo que se hace en el caso de la soja es limpiarlo, quebrarlo, separar eventualmente las cáscaras, acondicionarlo térmicamente, hacerle un laminado. En el caso de la soja siempre se hace el laminado, pero de allí, una vez que se obtiene la lámina, eso va a facilitar la extracción con aceite, con solvente, se boicotea esta etapa y directamente es la lámina que va a ir a la extracción química. O sea que no hay etapa de prensado, ¿sí? O sea, no hay una etapa de extracción mecánica del aceite, sino que directamente la lámina, con todos los lípidos en su interior, va a entrar a un proceso de extracción con solvente caliente para lixiviar esos aceites contenidos dentro de la lámina de soja. Así que esto se los aclaro porque esta es la principal diferencia con lo que sería el diagrama de obtención de aceite de girasol. No obstante, aprovecho que tengo esta transparencia acá a la vista para que ustedes sepan que hay muchas variantes con relación a lo que es el procesamiento de granos oleaginosos, y por ejemplo, una de ellas es que algunos granos oleaginosos son sometidos a este proceso y el proceso se detiene en esta etapa, en la etapa de prensa. Y son aceites que se llaman aceites de prensa, y en la mayoría de esos casos no hay acondicionamiento térmico, no hay tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque habitualmente los aceites obtenidos en frío tienen una mejor calidad nutricional, experimentan menos deterioro en su composición y en sus propiedades nutricionales, y por supuesto adquieren mayores precios de mercado. Entonces, tanto la soja como el girasol, como el cártamo, también podrían ser procesados a través de un proceso mucho más simple
que solamente llega hasta esta etapa de torta o expeller, son procesados por el sistema nada más que de prensa y sin la aplicación de altas temperaturas no se pueden superar los 40 grados centígrados, y eso es un mercado especial de aceites de muy alto valor de venta al que nosotros no nos vamos a referir, pero bueno, a quien le interesa el tema, por lo menos le dejo la inquietud para que busque información en la web. Así que nosotros entonces ahora, en principio, nos vamos a dedicar a ver el diagrama de la soja, tal cual es procesada en las grandes empresas, en las grandes industrias, comenzando, como les decía, con una limpieza para sacar todo el material extraño que acompaña a la soja del campo, y también se seca. Se seca fundamentalmente para que se pongan frágiles las cubiertas de la semilla, que es el tegumento de la semilla, sobre todo porque en la siguiente etapa, que es la etapa de molienda y separación, la mayor parte de la soja que se procesa en Argentina y que tiene como destino la exportación, va a requerir que esas cáscaras sean eliminadas o separadas del circuito porque le agregan fibra, le van a agregar fibras a las harinas, y eso en un punto va a hacer que se diluya la proteína. Y dijimos que ese era uno de los problemas de nuestras harinas proteicas. Por lo tanto, si lo que la industria está elaborando son harinas high pro, lo que va a hacer es separar esas cáscaras y las va a peletear. Tienen niveles de proteína interesantes, las cáscaras de alrededor del 12%, 10-12%, también tienen alrededor de un 30% de fibra, tienen 2% de materia grasa, y entonces, bueno, son comercializadas para la alimentación animal. Una vez, bueno, me estaba olvidando de la mención de la molienda. La molienda no es una molienda como la que hacemos en el trigo, es una molienda en la que se busca que el poroto se divida en 4 a 6 pedazos. O sea, no es una molienda a tamaño de harina, es una molienda que busca dividir el poroto en trozos. Y aquí es donde entonces cobra particular importancia el tema del grano quebrado. Si el grano ya viene quebrado del campo por la cosecha o por el excesivo manipuleo, va a ser difícil que se quiebre de manera equiparable a la manera en la que se va a quebrar un poroto que ingresa entero a la molienda. Y esto, el problema que trae aparejado es que con esos pedacitos, que tienen que ser, ya les digo, o sea, debe dividirse en 4 o 6 pedazos, esos pedazos van a ser acondicionados térmicamente, calentados con inyección de vapor caliente, y para que esos pedazos se tornen más plásticos, más blanditos, y entonces puedan ser laminados a una hojuela, ¿sí?, de un grosor predeterminado, busca. ¿Qué pasa? Si el grano ya entra partido, ¿sí?, y es sometido a la molienda, se va a moler en pedacitos muy heterogéneos, algunos pedazos muy, muy pequeños, ya el grano partido. Por lo tanto, eso va a determinar que algunas láminas queden con grosores inferiores a los buscados. Y eso va a hacer que haya gran producción de finos y que haya pérdida en la eficiencia de recuperación del aceite. Esta es la razón por la cual es tan importante el tema del quebrado en el poroto de soja. Bien, entonces les dije, una vez realizada la molienda del poroto, la separación de las cáscaras, se lo acondiciona térmicamente, y para poder someterlo a un laminado que tiene como principal objetivo aumentar la superficie de contacto, ¿sí?, en la hojuela, romper la célula oleífera,
que va a estallar y va a soltar el aceite, y eso sin lugar a dudas va a facilitar la etapa siguiente, que es la etapa de lavado o extracción propiamente dicha con hexano. Las láminas van a ingresar a unos equipos de extracción, a los extractores, van a ser lavadas en repetidas oportunidades con hexano caliente, hasta tanto se haya retirado la mayor parte del líquido contenido en ellas. Tal cual lo dijimos en la transparencia anterior, vamos a obtener entonces, primero, una mezcla del hexano con el aceite, que se denomina micela. Este término se escribe de todas las maneras que les guste, se escribe con SC, o con S, o con C, y es la mezcla de hexano con aceite. Y por el otro lado, nos va a quedar entonces las láminas, a las cuales tratamos con el hexano. Las láminas van a quedar también impregnadas con hexano, y tanto entonces las láminas como el aceite, la micela, van a continuación a experimentar un proceso de desolventización por aplicación de calor. Las láminas van a ser, se llama el tostado de las láminas, ¿sí? Las van a calentar para que el hexano se separe, se evapore y poder condensarlo y reutilizarlo. Y en principio aquí entonces terminaría el proceso en el cual obtenemos, por un lado, el aceite. Obviamente no se obtiene este aceite claro y transparente, sino que se obtiene un aceite crudo que va a tener una cantidad de impurezas y de compuestos que, por supuesto, después habrá que eliminar en el proceso de refinación. Y por el otro lado, la harina proteica, donde vamos a encontrar algunos, todavía un porcentaje pequeño de materia grasa, que normalmente es de alrededor del 2%, que en un punto, además de la proteína, que es elevada, puede ser, como dijimos, del 46%, pero esos niveles de líquido del 2% le van a aportar un poquito de energía a la harina de soja. Bueno, aquí tienen entonces un detalle de las harinas que normalmente, para facilitar su traslado y su movimiento, son pelletizadas. Esta es la manera en que la soja sale de la fábrica, como pellet. Bueno, aquí tienen entonces, en estas tablas, la composición aproximada de lo que sería un pellet de soja High Pro y un pellet de soja Low Pro. Los pellets se comercializan con niveles de humedad de alrededor del 12,5 a 13% en ambos casos. En el caso del pellet High Pro, en la comercialización se impone un nivel mínimo del 46,5% de proteína, en tanto que en el caso de la harina Low Pro es de alrededor del 42%. Los niveles de materia grasa están entre el 2 y el 2,5%, parecidos también en el caso de la harina Low Pro. Obviamente los pellets de soja High Pro tienen menores contenidos de fibra, porque entonces en estos se intensificó el descascarado para poder concentrar aún más la proteína. En el caso de la harina Low Pro les dije que habitualmente se hace una molienda integral, no se retiran las cáscaras, y esa es la razón por la cual suelen tener mayores niveles, tanto de fibra como de cenizas. Estoy viendo que acá me está faltando las cenizas. Bueno, también se mide la solubilidad de la proteína, es muy importante que sea elevada, y esto está vinculada con las temperaturas que experimentan tanto las láminas como después las harinas en el proceso de solventización, porque las muy altas temperaturas pueden bajarle la solubilidad de la proteína. Entonces, este es otro de los factores que hay que evaluar, la solubilidad de la proteína. Y por último, la actividad ureásica,
que en ambas debe estar en estos rangos, lo que da la seguridad de que todos los compuestos antinutricionales de la soja han sido desactivados. Vamos a hablar brevemente de la actividad ureásica hacia el final de la presentación, así que por ahora lo dejamos ahí. Bien, algunos comentarios respecto del tema de la proteína. Es algo que hemos discutido en producción vegetal extensiva, pero que amerita que hagamos unos comentarios aquí. Sabemos que la proteína en la soja viene experimentando un descenso continuo desde los 90 hasta la fecha. Se habla de que el descenso es de alrededor de 0,12% por año. Como dice aquí, quiere decir que cada 5 años se pierde más de medio punto de proteína. Y esto, en el poroto, esto realmente nos trae consecuencias y problemas después en el residuo sólido, o sea, en las harinas proteicas, porque dificulta que una vez procesada las harinas alcancen los estándares que impone el mercado internacional. Les decía, las causas tienen que ver con el deterioro de la fertilidad de los suelos, con los cultivares que hoy día rinden más, también porque buena parte de la producción argentina de soja se realiza en zonas templadas, y esto es un problema habitualmente, bajos niveles de proteína en zonas más templadas. Las producciones de soja, por ejemplo, del norte suelen tener mayores niveles de proteína, habitualmente tienen un poco más de proteína y más de materia grasa. También es una situación que por fortuna tienen las producciones de Brasil, y que compite con nosotros en ese sentido. O sea, Brasil tiene valores de proteína mayores a los nuestros bueno, puede ser porque también tienen rendimientos ligeramente inferiores, y entonces eso hace que la proteína de ellos sea superior. Aquí les muestro entonces la norma comercial internacional. Esta era el formato de la norma hasta 2013, luego de lo cual se decidió hacer una pequeña modificación, porque lo que sucedía es que todo el tiempo estaban haciendo excepciones, y estaban haciendo, como les digo, excepciones y aplicando descuentos a los productores, a las empresas procesadoras, por el tema de la baja proteína en la harina. Entonces se decidió bajar medio punto para que la base fuera de 46,5, antes era de 47, y con una tolerancia de 45,5. No obstante, a partir de este valor hay descuentos, como dice aquí, ¿sí? De 1 punto de descuento cuando la mercadería está entre 46,5 y 46, y de 2 puntos cuando está entre 45,99 y 45,5. Esto se los menciono para que tengan una dimensión de la importancia que tiene este tema de la proteína en la harina de soja, y es por ello que también les he dejado en las lecturas un trabajo que habla de, bueno, cómo está haciendo la industria procesadora para resolver esta problemática. La industria tiene algunas salidas, tiene algunos mecanismos para resolver este problema. Por ejemplo, uno de ellos sería mezclar sojas de primera y sojas de segunda, a sabiendas de que habitualmente la soja de segunda, por los menores rendimientos, suelen exhibir niveles de proteína superiores a las sojas de primera. Bueno, también se sabe que, bueno, entre materiales para una misma fecha de siembra hay diferencias genotípicas en los niveles de proteína. Acá lo vemos en este gráfico, que, bueno, muestra cómo cambian los niveles de proteína conforme nos atrasamos en la fecha de siembra.
cosa que lo sabemos y tiene explicación desde el punto de vista agronómico. ¿Por qué? Porque conforme atrasamos la fecha de siembra, si utilizamos los mismos materiales, sabemos que lo que vamos a tener es un descenso en los rendimientos. Tal como se ve aquí en los niveles de aceite, sabemos que aceite y rendimiento, o lípidos y rendimiento, tienen una relación positiva, mientras que rendimiento y proteína tienen una relación inversa. Entonces, bueno, partiendo de este conocimiento es que también, y de estas diferencias que aparecen aún para la misma fecha de siembra, vemos que los materiales no exhiben los mismos niveles de proteína, y se sabe que hay materiales que tienen más proteína. Hoy por hoy la investigación en soja está focalizada en este tema. Les voy a presentar esta tabla. No se ven mucho los nombres, quizás ustedes lo vean mejor que yo, pero esta es una presentación que se hizo en el marco de un encuentro que se llamaba Reformular la soja. Si a alguno le interesa, le puedo dejar la presentación completa. Se hizo el año pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde, entre otros resultados, presentaron los resultados de la red de ensayos comparativos de soja, la REXO, en la que mostraron evidencia de que hay algunos materiales que sistemáticamente presentan niveles de proteína superiores al resto, y lo han hecho en varias campañas. Entonces, bueno, este es un aspecto en el que necesariamente tendríamos que ir para resolver el problema del descenso en los niveles de proteína, o sea, identificar materiales que tengan un comportamiento destacado, pero una de las cosas, uno de los argumentos que se esgrimen para justificar el por qué hoy por hoy no tenemos en el mercado de variedades materiales con más proteína, va por el lado de que, bueno, las empresas, los criaderos responsables de la producción, de la obtención y producción de estos materiales, argumentan que ellos necesitan garantías de que van a tener un recupero de la inversión en investigación y desarrollo para la obtención de estos materiales. Un problema que, bueno, ya hemos discutido en producción en relación a lo que sucede con las especies autógamas y la dificultad que tienen las empresas de tener un control de estas creaciones fitogenéticas, habida cuenta que el productor, una vez que se hace de la semilla, bueno, cuenta con tiene la oportunidad de hacer el uso propio de esta semilla, ¿no? Salvo que esté dentro de un régimen especial de comercialización. Bien, otra cosa que quería comentarles respecto del procesamiento de soja es que, además del procesamiento que llevan adelante estas grandes empresas y grandes fábricas, y que, por supuesto, tienen en sus espaldas el grueso de lo que sería el procesamiento, hay una cantidad de empresas pequeñas, muchas de ellas pyme, que están procesando poco menos de 5 millones de toneladas de soja. Eso es algo así como menos de casi el 10% de la producción, que se procesa en Argentina mediante este proceso que es de extrusión prensada. Y muchas de estas empresas, que obviamente no pueden competir con las grandes fábricas, realizan este sistema alternativo de procesamiento. Son plantas mucho más pequeñas, que trabajan a baja escala, que requieren de una inversión muy inferior, obviamente, pero que logran, con este sistema de procesamiento, hacerse de los dos productos del procesamiento de la soja, que son el aceite, y del producto que llamábamos torta o expeller, y con ellos, bueno, hallar o alcanzar rentabilidades
mayores rentabilidades en los establecimientos. ¿Y cómo es esto? Bueno, muchas empresas entonces procesan la soja a baja escala a través de este proceso que lo que hace es primero romper el grano a grandes presiones y después prensarlo con, también se aplica calor en pequeñas prensas. Ahora vamos a ver una foto, pero como solamente se aplica el prensado, aquí no hay tratamiento con hexano, se obtiene aceite en una cantidad inferior a la que se obtiene en una gran fábrica. En este caso se obtiene entre el 12 y el 14% o hasta el 15%, y lo que sucede es que el residuo sólido que queda de la prensa, que es la torta o expeller, además de tener un contenido de proteína interesante, alrededor del 42-44%, va a tener un remanente de lípidos de alrededor del 7-8%, que va a convertir a este subproducto o producto del proceso de extrusión prensado en un producto no solamente con altos niveles de proteicos, sino también con interesantes niveles energéticos. Estas empresas que trabajan bajo este sistema, en algunos casos, estos productos, algunas de ellas producen el propio poroto de soja, y lo que hacen es o bien comercializar el expeller a empresas que se dedican a la o sea, criaderos de cerdos o a la actividad avícola, o bien empresas que tienen sus propios feedlots y utilizan este subproducto para la alimentación, para la formulación de sus dietas. ¿Y con el aceite qué hacen? Bueno, el aceite habitualmente lo que hacen es venderlo a empresas elaboradoras de biodiesel. En algunos casos, muchas de ellas pymes elaboradoras de biodiesel, o también lo que sucede es que hay empresas, medianas empresas de elaboración de biodiesel, que lo que hacen es recoger la producción de aceite de varias pymes que se dedican a hacer este trabajo, este proceso de extrusado prensado de la soja. Aquí tienen entonces el proceso en el diagramita. Aquí tienen una foto de la parte de la prensa, donde se lleva adelante la etapa de extracción del aceite, con el rendimiento de aceite hallado, y aquí tienen una foto del expeller que se obtiene y su composición. Como les decía, niveles de proteína del 40-44, la proteína es soluble, porque aquí no se aplican temperaturas muy elevadas, materia grasa entre el 6 y 8%, y por supuesto también aquí corresponde que la actividad ureásica sea baja, quiere decir que estén desactivados los principios antinutricionales, lo más importante son los inhibidores de la tripsina, que tienen que estar desactivados. Bien, bueno, y aquí entonces les muestro una foto donde pueden ver los expellers de soja, o sea que son el producto obtenido de la prensa, ¿sí? Y al lado las harinas proteicas, pellet, y acá los pellets de soja. Dos palabras sobre grano verde. Este es un defecto que ustedes ya vimos en producción. Sabemos que ocurre como consecuencia de un estrés calórico que experimenta el poroto en la etapa, normalmente alrededor de R4, R5, cuando se está llenando. Ese estrés calórico lo que hace es alterar la vía de síntesis de la enzima clorofilasa, que es la responsable de la degradación de la clorofila del poroto, y que entonces eso, al no degradarse el color verde, el poroto permanece verde o con tinte verde, y eso modifica
la tasa de secado del poroto a campo. Con esto, sabemos que también este es un problema que se da mayoritariamente en la región sojera norte y en segunda instancia en la pampeana norte, o sea, conforme avanzamos en latitud, el problema va disminuyendo, y también es un problema de las siembras tempranas. ¿Por qué? Porque son las siembras que van a estar en la etapa clave de llenado de grano, justo en el mes de enero, que es cuando ocurren las mayores temperaturas. Ahora, lo que quiero analizar con ustedes en este caso es, bueno, el que vean el por qué se castiga el poroto de soja, y es, bueno, porque el poroto de soja, precisamente por como va a quedar con una consistencia, o sea, va con mayor cantidad de agua y con una consistencia más plástica, el problema es que se va a partir con dificultad, se va a partir de manera deficiente en los molinos quebrantadores, y recuerden que a nosotros nos interesaba que el poroto se quebrara en 4 a 6 pedazos. Eso va a hacer también que la textura sea blanda, que tenga una consistencia elástica, y por ende, esa consistencia lo que va a hacer que esos trozos, si los podemos partir en trozos, esos trozos no se van a laminar de manera adecuada, van a quedar más gruesos de lo necesario, y entonces eso va a tornar mucho más ineficiente la lixiviación de los lípidos por parte del hexano. Y finalmente, el último problema que trae aparejado el grano verde es que va a haber una transferencia de clorofilas al aceite, y el aceite entonces va a quedar de una coloración verdosa, que además de sacar al aceite de los estándares de color que le corresponderían, también va a hacer que esas clorofilas estén activas en el aceite, y entonces eso va a ser motivo de deterioro en el aceite. Por lo tanto, los aceites verdosos, como consecuencia de altos niveles de grano verde en el poroto, lo que va a meritar es un tratamiento adicional durante la refinación, y por supuesto eso va a incrementar los costos de refinación. Bueno, aquí tienen una mala foto de un aceite normal y un aceite proveniente de un grano verde. Bueno, y finalmente, para terminar esta primera parte dedicada a lo que es el procesamiento de soja, quiero hablar 2 palabras sobre el tema de la actividad ureásica. Ustedes en otras asignaturas, sobre todo las asignaturas vinculadas a lo que es producción animal, probablemente hayan tocado este tema. Ustedes saben que la soja es un grano en el cual hay una cantidad de compuestos que pueden llegar a traer algunos inconvenientes en el aprovechamiento, sobre todo del poroto crudo, y uno de ellos son los inhibidores de las proteasas, los inhibidores de la tripsina y de la quimiotripsina, que son enzimas que secreta el páncreas de los monogástricos, pero también de los seres humanos, para poder degradar las proteínas. Lo que tiene la soja es precisamente unos compuestos que interfieren o bloquean el accionar de estas enzimas, con lo cual la proteína pasaría sin degradar, y lo que experimentan, bueno, los cerdos o las gallinas, o también si fuera en el caso de humanos, lo que experimenta es un problema de falta de nutrición, o sea, no puede absorber los aminoácidos, y por supuesto esa proteína pasa por el tracto intestinal y se elimina completa. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema de la actividad ureásica? Bueno, yo acá les incluí, les agregué una transparencia para que vean las distintas sustancias que tiene la soja. No solamente tiene los inhibidores de las proteasas, también tiene una enzima que es la ureasa, y esta es la que nos interesa después
a los fines de lo que es la desactivación del poroto. Esta enzima lo que hace es atacar la urea que viene con el alimento y la va a convertir en nitrógeno amoniacal, y eso puede llegar a traer problemas de toxicidad. Pero también la soja tiene ácido fítico que inmoviliza algunos nutrientes que son claves, algunos minerales como cobre, zinc, hierro. También tiene saponinas que le confieren sabores desagradables, por supuesto a la semilla cruda, saponinas iguales a las que tiene, por ejemplo, la semilla de quinoa, y aquí están también estos oligosacáridos que son responsables de flatulencias y de procesos de inflamación en monogástricos, pero que también se eliminan fácilmente con un tratamiento con calor y cocción. Pero bueno, nos interesa básicamente el tema de los inhibidores de la tripsina, y entonces, ¿qué sucede? Los inhibidores de la tripsina son termolábiles, quiere decir que son fácilmente eliminados con tratamiento por calor. Y ustedes, si piensan en los procesos que estuvimos describiendo de procesamiento del poroto de soja, todos aquellos en los que se incluye calor, primero en el acondicionamiento, pero después con posterioridad en la etapa de tostado de las harinas para poder desolventizarlas, eso va a funcionar como un tratamiento de calor que va a permitir que todos esos compuestos antinutricionales desaparezcan y la soja quede, como decimos, desactivada. Pero muy bien, es necesario probar que efectivamente en las hojas, las harinas de soja, estos compuestos estén desactivados. Y bueno, eso se hace eh, probando si está desactivada la enzima ureasa. Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque la ureasa se desactiva con mayores temperaturas aún que los inhibidores de la tripsina, razón por la cual cuando ella está desactivada, los demás inhibidores también están desactivados. Y este procedimiento, que normalmente se hace bajo norma IRAM, lo que mide precisamente es comparando o sea, tratando la harina con una solución, por un lado con un blanco y el otro con una solución de urea, y lo que se evalúa es si la ureasa de la harina de soja está desactivada, la urea va a quedar intacta y no va a haber cambios en el pH, no va a haber liberación de amoníaco, y el pH de esa suspensión va a quedar tal cual está. Ahora, si el pH se modifica significativamente, eso es un indicador de que la ureasa está aún activa, y si la ureasa está activa, los inhibidores de la tripsina también lo están. Entonces, de ahí que aquí tenemos entonces qué niveles uno esperaría, por ejemplo, en una soja que está totalmente o excesivamente tostada, vamos a tener cambios muy, muy, muy pequeños en el pH, eso no necesariamente es deseable. En una soja que está desactivada, pero en niveles adecuados, o sea que no ha habido un tratamiento con calor excesivo, los rangos de variación del pH son entre 0,10 y 0,20, y en cambio en una soja cruda, en la que uno presume que están activos todas las enzimas y los inhibidores de la tripsina, las variaciones en el pH van a ser muy, muy grandes cuando se agregue urea a esa suspensión de harina. Se dispone en la actualidad de un método colorimétrico rápido, que
que es el que tienen aquí, en el que lo que se hace, en vez de medir la variación en el pH, lo que se hace es agregar un indicador para detectar cambio de pH, que es el rojo fenol, y entonces lo que vemos aquí es las 3 muestras de harina de soja tratadas eh, con, con el rojo, por supuesto, teñidas con rojo fenol y con urea, de modo que en aquellas donde no hay ningún desarrollo de color en 30 minutos, lo que muestra es que no hubo cambios de pH, ¿sí? Aun cuando tengan el sustrato, o sea, la urea, si estuviera activa la ureasa, la urea sería transformada en amoníaco y había cambios en el pH y por ende desarrollo de color. No es el caso, quiere decir que esa está totalmente desactivada, quizás excesivamente desactivada. En cambio, aquí hay un pequeño desarrollo de color, esto es considerado más deseable, ¿sí? Por eso es que se habla de harina levemente activa, y en este caso, esta es una harina que está muy activa, hay mucho desarrollo de color, el rojo fenol se expresó como consecuencia del cambio de pH, y entonces esto es una harina de soja que habría que rechazar porque en ella están activos los compuestos antinutricionales. Bueno, por el momento vamos a dejar con la soja y en un próximo video vamos a continuar con lo que sería el procesamiento del girasol.